Los gringos andan detrás de varias docenas de políticos y empresarios vinculados con corrupción y vinculados con el bajo mundo en la República Dominicana. Los narcos que ya han sido extraditados están tirando pa'lante a medio país. Desde el presidente Abinader hacia abajo, no se ha quedado un solo que haya tenido vínculos con estos honorables y que no haya sido mencionado con detalles, pruebas y documentos en las Cortes Federales y en las negociaciones de Estados Unidos. Parece que ahora es el turno del reconocido empresario de medios de comunicación y constructor de grandes obras civiles al Estado, Juan Ramón Gómez Díaz. El nombre de Gómez Díaz ha sido mencionado en varias ocasiones y en distintas modalidades, tanto en el interrogatorio de César el Abusador como en el de Yamil Abreu Navarro. Según me informan, a través de César se lavaron en el grupo Telemicro más de 600 millones de dólares y más de 300 millones de dólares se lavaron a través de las dos constructoras de Gómez Díaz. Juan Ramón Gómez Díaz es uno de los hombres más ricos que tiene este país, pero ese dinero no ha sido conseguido de la forma más honrada y honesta posible. Bueno, matemáticamente es imposible usted pasar de ser cabo de la Fuerza Aérea, ganando 1.800 pesos en ese entonces, a convertirse en un magnate de los medios de comunicación y uno de los constructores más importantes del país, trabajando honradamente ni joseando por la derecha. Esto es posible. Ahora, se puede lograr robando, lavándole a narcos y estructurando mafias de corrupción en complicidad con políticos y presidentes de la República. Todo indica a que la segunda opción fue la que hizo posible que Gómez Díaz consiguiera todo ese dinero y todo ese poder que hoy ostenta y que hoy presume. Desde que yo tengo uso de razón, he escuchado a Gómez Díaz involucrado en un sinnúmero de acusaciones, ha sido sometido múltiples veces a la justicia. Todos recordamos el caso de Sara Pepén, y ha sido involucrado hasta con muertes de personas que no han sido esclarecidas. De hecho, una de sus famas es que manda a quitar del medio a gente hasta por el simple hecho de mencionarlo de una forma que a él no le guste. Lo lindo es que esto no lo manda a hacer con un supuesto vacá que tiene y que se come un empleado cada año, sino que contrata personas entrenadas para este tipo de delito, principalmente de Colombia y Venezuela. Los medios de comunicación estuvieron en sus buenas mientras César el Abusador hacía vida activa en nuestro país. Una vez César fue apresado, las cosas cambiaron mucho. Algunos medios y comunicadores hasta desaparecieron. ¡Un carro! Me dicen que los carros y apartamentos que regalaba Gómez Díaz eran aportados y patrocinados por el propio César a través de un socio de César que se llama Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño. Existen audios y videos en los que aparece este señor entregándole dinero a un hijo de Gómez Díaz que se llama Juan Ramón Gómez de la Rosa. En algunos de los audios se escucha al hijo de Gómez Díaz
pidiéndole sumas de $400,000 y $600,000 que serían inyectados al grupo Telemicro para luego ser devueltos, lavados y depositados en cuentas bancarias. Reportes de la DEA indican que el hijo de Gómez Díaz se llegó a reunir en varias ocasiones con César y con el pequeño en un restaurante que se llama La Abadí en Gascue. Aquí se observaron intercambios de bultos, posiblemente llenos de dinero en efectivo. Estos mismos movimientos sospechosos se llegaron a observar en una estación de combustibles de la Avenida Independencia. Más tarde, César el abusador fue apresado. El pequeño también fue apresado y gran parte de los miembros de la red que dirigía César fueron apresados. Los únicos que no fueron apresados fueron Gómez Díaz y su hijo. Lo cierto es que luego de esos apresamientos y extradiciones a César y su grupo, Gómez Díaz no volvió a regalar un solo carro más, pero mucho menos volvió a regalar un solo apartamento más. Gómez Díaz, a pesar de venir de la extrema pobreza, es un hombre extremadamente ambicioso y enfermo con el poder y el dinero. Esto lo lleva a actuar sin medir consecuencias en la búsqueda de conseguir sus objetivos, incluyendo recibir dinero a como dé lugar y sin importar la procedencia. Gómez Díaz también fue mencionado en el caso de la cooperativa que quebró en Herrera. A mí me dijo una fuente muy confiable que todo el dinero que sacó Ramón Báez Figueroa del Baninter cuando el banco quebró, se lo entregó a un grupo de empresarios que utilizó como testaferro para que lo usaran y para que recompraran las empresas que eran de Baninter. Entre este grupo de empresarios se encuentra Juan Ramón Gómez Díaz, quien compró Aster, Telecentro, la villa de lujo de Ramoncito en Casa de Campo y otros bienes del Baninter con el propio dinero que Ramoncito le dio. Se estima que Ramoncito le sacó al banco más de $800 millones. La mitad los puso en cuentas escrow offshore en paraísos fiscales y la otra mitad se lo entregó a familiares y amigos que tienen grandes empresas muy reconocidas en este país, incluyendo a Gómez Díaz. Pero Gómez Díaz no solo ha sido vinculado con el bajo mundo, sino que también es un maestro de los entramados mafiosos de corrupción a través de políticos y presidentes de nuestro país. Podemos recordar que el ingeniero Francisco Pagán confesó en un juicio público sobre una inmensa cantidad de cheques de 25 y 50 millones cada uno, que le llevaba constantemente Gómez Díaz a su propio despacho. Para la campaña, para una de las campañas electorales, el señor Gómez Díaz de Telemicro, de ese canal, se presentó a mi despacho con, creo que eran 6 cheques de 25 millones de pesos cada uno. Quedaron 2 cheques y eso se entregó para la campaña y eran 50 millones de pesos. Eso es una realidad. Estos cheques estaban supuestos a ser destinados para la campaña. Este fue un método de financiamiento de las campañas que estableció Leonel Fernández y que luego continuaron Hipólito, Danilo y Abinader. Hay un grupo de empresas encabezada por la empresa Andrés y Camila que tienen 23 proyectos con un monto de 21.000 millones de pesos. Son las empresas de Juan Ramón Gómez Díaz. Este es solo uno de los cientos de entramados de corrupción que tiene nuestro Estado dominicano,
que han establecido nuestros honorables políticos y que funciona de la siguiente forma. Todos los contratistas del Estado, me refiero a los contratistas grandes, los que no participan en licitaciones, a los que se le entregan las obras grandes, las carreteras, los puentes, los hospitales, etc. Estos contratistas, que usualmente son amigos del presidente de turno, que le escriben por WhatsApp después de las 9 de la noche y que le dicen tú, se les asignan obras de miles de millones y ellos tienen órdenes de sobrevalorar esas obras en 500 y 600%. Es decir, una obra que cuesta 100 millones, ellos le cobran al Estado 600 millones porque de ese dinero tienen que sacar su ganancia, que debe ser 3 veces el precio de la obra, más el dinero de las campañas presidenciales y municipales. Este es el modus operandi de todos los contratistas grandes que hacen nuestras obras civiles. Aquel que no lo haga simplemente no será contratista del Estado. Se usa a los contratistas para buscar el dinero de la campaña, porque por esta vía se disimula el entramado corrupto y es difícil detectarlo. Por ejemplo, la circunvalación de Azua en el gobierno de Danilo se contrató por 800 millones de pesos. Pero cuando llega Abinader, el gobierno del cambio y Manuel Estrella gastaron más de 6.000 millones de pesos en esa circunvalación, que de hecho estaba supuesta a ser de 4 carriles y la hicieron solo de 2 carriles. Una circunvalación que por demás está muy mal hecha. Pero no hay forma de judicializar estos entramados porque el contratista simplemente quintuplica todos los elementos del proceso de construcción y luego le pasa la parte que le corresponde a los políticos. Los únicos que salimos perdiendo somos el pueblo pendejo. Cuando Pagán era el director de OISOE, en ese momento Juan Ramón Gómez Díaz tenía asignaciones de obras valoradas en más de 21.000 millones de pesos. Eso era solo de OISOE, sin contar las obras que tenía asignadas del Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones. Pero Gómez Díaz venía haciendo esto desde que Félix Bautista era el director de OISOE en el primer gobierno de Leonel. En los años 90, Gómez Díaz se convirtió en un apadrinado de Joaquín Balaguer. Como Balaguer fue quien llevó a Leonel, una vez se convirtió en presidente, Leonel le entregó el gobierno y el país a los balagueristas, y Gómez Díaz fue uno de los más beneficiados. Ahora con Luis Abinader, aunque no se está haciendo esa gran cantidad de obras, pero a Gómez Díaz le está yendo mejor que nunca y está construyendo obras que ni él se imaginaba construir. Obviamente, las obras que construye Gómez Díaz son extremadamente caras, pero de igual forma extremadamente malas. Una carretera que haga Gómez Díaz tiene una garantía de 6 meses o 5 aguaceros, lo que ocurra primero. Es decir, usted puede estar seguro que a los 6 meses esa carretera o se está derrumbando por algún lado, o se hunde, o algo le pasa. Pero si le caen 5 aguaceros, entonces no es seguro que llegue a los 6 meses sin que haya que intervenirla otra vez. En el caso de la circunvalación de Azua, que construyó Manuel Estrella, a los 4 meses hubo que hacerle 16 intervenciones en distintos puntos de la vía, lo que deja a entender que las construcciones de Gómez Díaz tienen un poquito más de calidad
que las de Manuel Estrella. Todo parece indicar que ya los gringos se pusieron para Juan Ramón Gómez Díaz y que ya están hartos de este honorable, así como también se pusieron para Manuel Estrella, para Félix Bautista, para Diandino Peña, para Mícalo Bermúdez, etc. En el caso de Gómez Díaz, le están dando seguimiento no solo por la corrupción y por sus vinculaciones con el bajo mundo, sino también porque ha incurrido en el financiamiento de las bandas haitianas. Todo el mundo sabe que Gómez Díaz tiene empresas y grandes intereses en Haití. Me acaba de llegar la información de una fuente cercana a Gómez Díaz de que le retiraron el visado americano. Cuando a alguien le retiran el visado americano, es el resultado de alguna investigación relacionada con lavado, narco o corrupción. Y es el preludio, es la antesala a un posible apresamiento y extradición hacia los Estados Unidos. Parece que a Gómez Díaz le acaba de llegar su diciembre en enero. Yo personalmente entiendo que con quitarle la visa, con extraditarlo, con condenarlo a cadena perpetua, Gómez Díaz no paga las diabluras cometidas en contra de este pobre pueblo dominicano. Pero algo es algo. Un apartamento de 3 habitaciones amueblado completamente. ¡Felicidades! ¡Bravo!